dado en llamar, en titular, nuestro carácter en Cristo. Aquella otra serie trataba de lo que hemos venido a hacer gracias al poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. En esta serie quiero hablar de lo que debemos llegar a ser por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo debe ser nuestra conducta, nuestro carácter en Cristo? La palabra carácter, yo la busqué en el diccionario y quiero leerles una definición que encontré. Dice así: es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona o colectividad y por los que se distingue de las demás. Repito, conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de las demás. Esta nueva serie de predicaciones se basa en el segundo tomo de la serie de libros Serie Ser Discípulos, que está escrita por el pastor Isaac Eleazar Bermúdez y que fue publicada por el Ministerio de Discipulación acá en Venezuela. Ahora, este conjunto de rasgos del que nos habla la definición, de cualidades, de circunstancias, se forman de una manera u otra, según los valores que se nos han inculcado o que hemos aprendido. Ahora, quisiera ver también la definición de la palabra valor. Normalmente hablamos de que en nuestra sociedad o en nuestra cultura la falta de valores es preocupante. Vamos a ver qué dice el diccionario al respecto de la palabra valor. Es una realidad o concepto que forma parte del conjunto de las cosas que determinan el comportamiento de una persona o de la sociedad según el grado de importancia que se les confiere. En otras palabras, son las realidades morales o los conceptos que se nos ha enseñado a valorar y a priorizar en nuestra vida. Nuestras acciones las realizamos y nuestras decisiones las tomamos en función de cuán ajustadas estén a esos valores que defendemos, que atesoramos en nuestros corazones. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, cuando creemos en Cristo, iniciamos de la mano del Espíritu Santo un camino de transformación, un camino de renovación, cuyo epicentro es nuestro corazón. Sucede, empieza y sale de nuestro corazón, mediante actos de nuestra propia voluntad, que muchas veces son indicados y son posibilitados por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desechamos valores que son incompatibles con nuestra nueva vida y abrazamos otros valores provenientes o consistentes con el carácter de Cristo. Empieza el Espíritu Santo a transformar nuestro carácter como lo habíamos forjado en el mundo, y el Espíritu Santo comienza a forjar un carácter cristocéntrico. Y quisiera apuntar que muchas veces confundimos carácter con personalidad. Muchas teorías psicológicas apuntan a que la personalidad es un conjunto de características innatas. Algunas otras hablan de que son aprendidas, son pocas, pero algunas lo manejan así, como si aprendiéramos a ser quienes somos. Pero la realidad es que nacemos con un conjunto de características e inclinaciones que no son naturales. El carácter, por su lado, se forja, se construye, y por eso la importancia del núcleo familiar cuando el niño está creciendo, de la enseñanza de los padres, de la disciplina del hogar,
de los límites que se le ponen a los muchachos y de qué valores estamos grabando en las tablas de su corazón. Nuestro mensaje de hoy lo titulé La esencia del andar cristiano. Yo me preguntaba esta semana, si alguien nos preguntara cuál es el fundamento de un carácter cristocéntrico, cuál es el rasgo esencial de un carácter centrado en Cristo, ¿qué respondería usted? El amor es fundamental en el carácter del cristiano, porque el amor es una característica que define a Dios. No sé si me equivoco, pero creo que en toda la Escritura no se habla de otro atributo divino como esencial de Dios. En la primera epístola de Juan dice que Dios es amor. Como le digo, a lo mejor estoy equivocado. No sé si hay alguna otra referencia, algún otro atributo de Dios en esos mismos términos. Pero llama la atención que el amor esté presentado de esa manera. Leímos en primera a los Corintios 13, versículos del 1 al 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, es decir, hago ruido. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Aun cuando me conozca todas las doctrinas que plantea la Biblia, aun cuando lograra el imposible de entender todo lo que Dios ha revelado de sí mismo, aun cuando mi fe superase incluso la de los apóstoles, si no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pudiera yo entregar todo lo que tengo para que los pobres mejoren su vida, al menos por un tiempo. Pudiera yo resistir el martirio por la fe, pero si no tengo amor, no me sirve de nada. El amor es fundamental en la construcción de un carácter cristocéntrico. Pablo nos habla de esa manera del amor y nos lo pone como la razón de ser de la vida cristiana. Sin él otras virtudes y dones serían nada. No tendría un verdadero cimiento para desarrollarse ninguna de los dones o de los otros aspectos del fruto del Espíritu, ni los llamados que se nos hacen en medio de la obra del Señor. Además, el mismo Señor Jesucristo nos dijo que el amor es el fundamento del testimonio de la iglesia al mundo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ahora, si tomamos todo esto en cuenta, las iglesias cristianas, evangélicas, si tomamos en cuenta que nosotros llamamos Señor a Jesucristo, deberían ser manantiales de amor en el desierto de odio que es el mundo. Pero muchos hablan de las iglesias como lugares donde han sido heridos, como lugares donde se han sentido despreciados, atacados, donde su fe, en algunos casos, ha sido destruida. Así hablan algunos acerca de las iglesias. Normalmente atribuimos estos testimonios a cierto grado de carnalidad en las personas que los emiten. Pensamos, bueno, y muchas veces lo decimos, hay que tener los ojos puestos en Cristo, no en los hombres. Y es verdad, no hay una realidad más grande que esa. Si yo fijo mi esperanza y mi fe en otra persona igual que yo, y yo soy pecador, y yo soy, tengo la capacidad de engañar, de decepcionar, de fracasar, y yo pongo mi fe en una persona como yo, voy a caer. Muchas veces, al atribuir estos testimonios a la falta de espiritualidad, tenemos razón.
son personas poco espirituales que a lo mejor no han sabido manejar algún conflicto, X o Y circunstancias. Pero por otra parte, me asusta pensar en la cantidad de personas que han sido heridas, que han sido menospreciadas, que están dolidas, cuyas lágrimas mojan los suelos de aquellas iglesias que a pesar del dolor que sienten, han decidido abandonar. Han decidido más bien no abandonar. Han fijado sus ojos en Cristo, elevándolos por encima de sus hermanos, a veces culpables de profundas lesiones espirituales en esas almas. Y muchas veces los que hemos sido culpables de tanto daño, estamos dentro de los mismos muros de la iglesia. Muchas veces, siendo los culpables de tanto daño, permanecemos inconscientes del rastro de dolor que dejamos al pasar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar, porque a pesar de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, somos pecadores, somos hombres. Vamos a pecar, aunque no estemos obligados al pecado, aunque tengamos las herramientas y los dones de la gracia en nuestro auxilio para no pecar, eventualmente vamos a pecar. Hay una oración que he empezado a hacer cada día y es: Señor, sin ti yo no puedo hacer otra cosa que no sea pecar. Necesito de tu gracia para hacer lo que tú quieres que haga. Pero más allá de todo esto, sabiendo que nosotros todavía conservamos esa naturaleza pecaminosa y de que hasta cierto punto es lógico, aunque no justificable, que esas cosas sucedan, realmente yo creo que el problema radica en no entender las cosas que hacemos, no entender las cosas que en nuestra conducta a veces lastiman a otros. Y eso produce, primero, una falta de convicción del pecado que hemos cometido y por tanto de confesión y por tanto de arrepentimiento. Y al no haber todas estas cosas, también faltará restitución, también faltará restauración, también faltará reconciliación. Cuando suceden estas cosas, la realidad es que estamos pecando contra Dios y contra el prójimo y lamentablemente no lo entendemos así. Por ende, la única causa que yo puedo ver a todo esto es que en nuestra mente todo nuestro comportamiento, lo que hacemos, al final es racionalizado, es justificado conforme a una concepción del amor que no es bíblica, conforme a una concepción del amor que es ajena al carácter de Cristo. Hemos internalizado nuestra comprensión del amor de una forma errónea. Leemos la Escritura, pasajes como el que acabo de leer. Nuestros ojos de alguna manera descifran aquello que está escrito aquí y lo pasan a nuestro cerebro. Nuestra mente quizá comprende los conceptos, pero fallamos miserablemente al momento de relacionar esos conceptos con nuestra vida diaria. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos deshacer lo que el mundo ha hecho a nuestra escala de valores? ¿Cómo podemos rehacer nuestro camino hacia el amor verdadero, el amor que es característico de un carácter cristocéntrico? Eso es lo que quisiera que el Señor nos ayude a responder en esta mañana. La carta a los Efesios es una de las pocas cartas que el hermano escribe, el apóstol Pablo escribe no para corregir, sino para prevenir. Escribe acerca de la doctrina de la iglesia, escribe acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, escribe acerca de cómo debemos vestirnos del nuevo hombre, cómo debemos quitarnos las vestiduras del viejo hombre. Escribe acerca de cómo la relación de Cristo con la iglesia está maravillosamente representada en nuestros matrimonios. Y escribe acerca de la preparación adecuada para la batalla espiritual que cada uno de nosotros libra día tras día. El capítulo 5 comienza hablando justamente del amor. Comienza hablando de lo que debemos hacer para imitar a Dios.
Comienza también en los versículos 3, 4, 5, hablando de lo que el mundo nos dice que es amor, pero que es falso. Realmente eso no es el amor. Y hoy yo quisiera que nos centráramos en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Vamos a leerlos. Dice allí la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo primero que nos dice el verso 1 es: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados por nuestro Padre, lo sabemos. Debemos imitar en esto a nuestros padres. Cuando dice sed pues imitadores, la palabra pues nos habla de lo que está inmediatamente antes del versículo 1 del capítulo 5. Versos 31 y 32 del capítulo 4 dicen: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y hay tres cosas que yo veo en estos versos, a las cuales creo que el apóstol Pablo nos está llamando a imitar a nuestro Dios. Ser benignos. Debemos ser fuente de bondad. Ser misericordiosos. Mirar al hermano y al prójimo con misericordia. Y ser perdonadores, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores? Imitando a Dios. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu. El Señor nos ha dado su palabra. A veces, no sé si pensamos en la obra del Espíritu Santo al santificarnos como una obra unilateral del Espíritu Santo que Él va a hacer porque simplemente es poderoso y puede, y lo va a hacer, sin que nosotros hagamos nada de nuestra parte. Pero Dios no actuará en la vida suya, hermano, hasta que usted tome la decisión de ser santo delante de Dios. El Espíritu Santo apoyará esa decisión, mostrará el camino para la santidad, para la obediencia y para todos los dones del Espíritu y las virtudes del carácter cristocéntrico. Y no solo mostrará el camino, sino que proveerá la gracia y el poder para que usted, contra lo que naturalmente quiere hacer, haga lo que imita a Dios nuestro Padre. Deténgase a pensar antes de hablar y antes de hacer algo y pregúntese: ¿lo que estoy haciendo ocasionará un bien u ocasionará un mal? ¿Lo que estoy a punto de decir hará un bien a mi prójimo o hará un mal? Y ante la duda, calle y absténgase. Ser misericordiosos. Somos pecadores, pero lamentablemente muchas veces yo veo en mi hermano el pecado que no condeno en mí mismo. Y lo quiero condenar. Y no tengo misericordia en mi manera de ver a mi hermano, sabiendo que Dios tuvo misericordia conmigo. Aún habiendo yo ofendido su santidad, Él tuvo misericordia infinita conmigo porque yo no debería estar aquí hoy. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo debería estar muerto. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo debería estar en el camino al infierno. Si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, yo no debería estar en un púlpito de una iglesia predicando. El Señor me levantó de un charco asqueroso. ¿Cómo puedo yo juzgar a mi hermano sin tener un poquito de misericordia? Y no me refiero a encubrir pecado, no me refiero a eso. Me refiero que a veces nuestros prejuicios son los que tienen precedencia al juzgar al hermano. Mis preferencias, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada.
El hermano no me cae bien. El hermano no es como yo quisiera que fuera. Al hermano le falta esto, le falta aquello. El hermano hace esto o hace aquello. Ahí no hay misericordia, hermano. Porque si en verdad falta algo en nuestro hermano, nuestro deber es ayudarle. ¿Y cómo ser perdonadores? La Biblia dice, voy a parafrasear porque esto sale de muchos pasajes, que en el momento en el que nosotros confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, estos, delante de Dios, dejan de existir. Ese es el nivel del perdón que Dios nos ofrece en Cristo. Él olvida absolutamente todo pecado que nosotros hayamos cometido contra Él. ¿Somos nosotros capaces de perdonar así? Así como Él nos perdonó en Cristo. Muchas veces he sostenido que una cosa es perdonar y otra cosa es volver a confiar. Y ciertamente hay muchos matices en la restauración de una relación entre dos personas. Pero ¿cuántas veces en esa afirmación no se esconderá mi orgullo? Mi negativa a soltar aquello por lo que me sentí ofendido. Y entonces digo, sí, yo lo perdoné, pero es que no confío en él. Y puede que no haya razones para eso, porque hay arrepentimiento de parte de tu hermano. Hay un deseo de hacer las cosas diferentes, pero en tu corazón no hay un deseo de recibir. Hay muchos matices en la restauración de una relación, pero tenemos que estar seguros de que nuestro corazón es limpio y puro en cuanto al perdón. Dios nos ha dejado un ejemplo para que le imitemos como hijos amados suyos que somos. En segundo lugar, el verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo se entregó por completo por nosotros. Y cuando decimos esto, normalmente pensamos en la cruz, pero no pensamos en toda la vida humana que Él vivió aquí entre nosotros. Y deberíamos pensarlo. El término en este verso dice en olor fragante, y no pude dejar de pensar en las ofrendas que se mencionan en los primeros capítulos de Levítico, específicamente en el holocausto. El holocausto era un sacrificio animal. El animal se sacrificaba, se entregaba la sangre, se rociaba la sangre en el altar, pero el animal no era comido, sino que se colocaba completo sobre el altar y se quemaba hasta las cenizas. Se consumía por completo en el altar delante del templo. Algunos comentaristas dicen que representa lo que Dios ve en Cristo, en su sacrificio completo, en su vida completa, la manera en la que Él se consagró y se consumió por completo en su misión de rescatar y salvar al mundo. Y esa entrega, esa consagración, esa abnegación con la que el Señor se entregó allí, la podemos ver reflejada en Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y justamente Pablo está hablando aquí de cómo debemos considerar y tratar al hermano, cómo debemos amarlo. Y dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios y teniendo toda la gloria que a Dios pertenece, no se aferró a aquello. El verso 7 dice que se despojó a sí mismo. Y no es que se despojó de su condición de Dios, ni de sus atributos divinos, pero se despojó de toda su gloria, de toda su riqueza, de todo aquello de lo que gozaba en la presencia del Padre, para venir a este mundo como la criatura más humilde que este planeta haya conocido. Tomó la forma de un hombre, de un bebé, indefenso, el que creó el mundo, el que lo sostiene con la potencia de su poder, tenía que esperar que una mujer cambiara su pañal y le alimentara.
Y dice que tomó forma de siervo, es decir, no vino a tomar forma de un rey o de un gobernante o de un hombre influyente, sino de siervo. Vino en humildad para servir, hecho semejante a los hombres. Y el verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, como que si no fuera ya suficientemente abajo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo llegó hasta lo más profundo de la humillación a lo que podía llegar. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. No solamente se hizo siervo, sino que se hizo como si fuera un criminal de la peor calaña y recibió el peor castigo que podía haber recibido un hombre en aquel tiempo. No solamente por el dolor y la tortura, sino por lo que implicaba ser castigado de esa manera. Solo la escoria de la humanidad era castigada de esa forma. Solo los peores criminales eran castigados así. Vamos a leer hasta el 8 nada más. Y mi pregunta es, ¿necesitaría Dios todo eso? Ciertamente, recuerdo de la predicación de la semana pasada que el Señor decía, es necesario que yo vaya a la cruz y muera. Pero ¿sería necesario para Él? ¿Para su bienestar? ¿Para su gloria? Era necesario para poder librarnos a nosotros del poder del pecado. Él entregó su vida en holocausto delante del Señor. Creció como un niño, anduvo como un hombre en la tierra de Israel, ministró a su pueblo Israel y fue humillado, fue burlado, fue vejado, acusado falsamente, juzgado inmoralmente, clavado en una cruz, desechado. Su vida fue una vida entregada a obedecer al Padre, una consagración absoluta, una vida de sacrificio, entregada a salvar a aquellos mismos seres que le clavaron en esa cruz, a aquellos mismos seres que habían escupido a la cara del Padre con su pecado. Todos nosotros pusimos ofensa en el rostro de Dios con nuestro pecado. Y su respuesta fue entregar a su Hijo a morir en una cruz. Debemos imitar a Dios andando como Cristo, consagrar nuestra vida de forma absoluta al amor a Dios, al amor a nuestros hermanos, al amor a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestra vida diaria? Porque todo esto suena muy bonito y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado estos textos una y otra vez. Y sé que yo mismo hablo del amor de Dios, pero veo en mis acciones muchas veces cosas diferentes. ¿Cómo podemos andar en amor como Cristo nos amó? En el mismo pasaje de Filipenses, unos versos antes, versos 3 y 4, leemos lo siguiente. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, que no te motive el contender con tu hermano, que no te motive el propio orgullo, que no te motive la vanidad, que no te motive el agradar a los hombres e incluso que no te motive el agradarte a ti mismo. Tu motivación para todo lo que hagas, sea dentro de la iglesia, sea en las actividades de la iglesia, sea en tu hogar, sea en tu trabajo, siempre debe ser el amor. 1 Corintios 13 dice que el amor es benigno, que no busca lo suyo propio, que no envidia, que no es celoso, que no busca la injusticia. Nada de lo que hagamos en nuestras relaciones, yo no sé si el problema estará en que cuando nos dicen nada de lo que hagan, no hagáis nada, pensamos simplemente en acciones específicas, trabajo o cosas o servicios que hacemos. Cuando dice todo lo que hagas, incluye hasta la manera en la que saludas, la forma en la que atiendes un teléfono, el tono de voz que usas para dirigirte a una persona, hasta la forma en la que estás pensando mientras le hablas. ¿Cuántas veces hacemos las cosas aparentemente sin una intención por debajo, pero
deliberadamente sutiles para ofender o para insultar o para herir o para agredir. A veces hasta sin darnos cuenta, simplemente porque no nos agrada la persona, no hay una razón. ¿Cuántas veces hemos guardado un rencor porque sí hay un pecado de por medio, la persona nos ha hecho algo y nuestra acción ha sido guiada por la contienda y por el oculto, más que por el amor? Dice además, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo o a sí mismo. La egolatría no tiene lugar en la vida del cristiano. Lamentablemente es algo que arrastramos con la carne, con la naturaleza pecaminosa. Pero la idolatría del yo no tiene nada que buscar en la vida de un cristiano. Debemos luchar y pedir a Dios para que nos haga humildes delante de nuestros hermanos. Para que todo lo que hagamos en nuestras vidas, delante de nuestro prójimo, incluso delante de nuestros enemigos, lo hagamos en humildad y no en orgullo, no sintiéndonos nosotros como superiores. Qué triste es que a veces en mi propia vida he visto instancias en las que miro a vecinos o a personas que están cerca de mí en su pecado y aún inconscientemente suben a mi corazón pensamientos de mira la vida que él lleva. E inmediatamente me recuerdo y mira la vida que tú llevabas. Y pregúntate las cosas que tú harías si no estuviera el Espíritu Santo en tu corazón. ¿Por qué no me pregunto más bien qué puedo hacer para que esa persona conozca a Cristo? ¿Por qué no me pregunto más bien qué necesidades en su vida, qué dolores, qué sacrificios o qué cosas le habrán pasado para llegar a ser la persona que hoy es? Y esto no solo sucede con personas que no son creyentes, lamentablemente a veces sucede entre los hermanos, que es de lo que está hablando Pablo aquí. Sigo leyendo y el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y prácticamente se explica solo el texto, ¿verdad, Lynn? Me acuerdo que el hermano en estos días me contó una anécdota de un hermanito que se levantó a predicar y en medio de la cuestión olvidó el texto, olvidó la predicación y dijo, bueno, el texto se explica solo. A veces nos pasa. El amor es la antítesis del egocentrismo. Somos egocéntricos porque solamente buscamos lo que nosotros queremos, no lo que nuestro hermano necesita. Buscamos nuestra comodidad, nuestra tranquilidad, y con eso justificamos nuestra inacción para ayudar y acompañar a nuestro hermano. Todos luchamos con esto, porque nuestro cerebro, al racionalizar todas las cosas, ve muy lógico tratar de preservar lo que tenemos, preservar nuestra familia, preservar la provisión que Dios nos ha dado, mantener provista nuestra casa, disfrutar del tiempo que Él nos ha dado. Es lo lógico, es lo que nos enseñan en el mundo. Trata de construir, y es bueno construir y mantener a tu familia y trabajar para el bienestar de tu familia, tanto físico, y más importante aún, el espiritual. Y es bueno dedicar tiempo a estas cosas. Pero cuando hacemos por el hermano solamente cuando podemos, cuando nos es posible, cuando nos es cómodo, hubiera sido lo mismo que David cuando el dueño de la era en Ofra le dijo, yo te regalo el terreno, te regalo los bueyes y te regalo la madera. Cuando David quería comprar el terreno para ofrecer un sacrificio a Dios y detener la muerte por enfermedad que había en Jerusalén. Y David le dijo, no ofreceré a Dios sacrificio que nada me cueste. El amor debe buscar el beneficio de los demás, de los otros. Esas son algunas pautas para permitir que el Espíritu Santo aplique la realidad del amor verdadero, porque el amor verdadero es el que está aquí en la Escritura. Lo que antes conocimos como amor no es más que una farsa. El verdadero amor es incondicional. El verdadero amor perdona.
El verdadero amor se niega a sí mismo, niega sus gustos, sus preferencias, niega sus prejuicios, niega su propia vida con tal de servir al otro, con tal de poder expresar el amor de Dios a los hermanos. En una iglesia no debería caber otra cosa. Necesitamos conocer al Dios que se nos llama a imitar. No podemos imitar a alguien a quien no conocemos. Debemos conocer al Padre, debemos conocer al Hijo. Se nos llama a imitarnos a ellos en el pasaje en Efesios. Acudamos a la Escritura y leámosla cada día con ojos nuevos. Tantos pasajes narrativos donde podemos ver y conocer a nuestro Dios. Y muchas veces nuestros ojos no se dan cuenta de los detalles hermosos que hay allí. Fíjese en cómo responde Dios, fíjese en cómo reacciona Dios, fíjese en lo que dice Dios y fíjese en lo que no dice Dios y en lo que no hace Dios en cada narración histórica o de los evangelios. Fíjese cómo actúan los hombres involucrados en las historias, cómo reaccionan, qué se merecen, y empezará a conocer a Dios. Cada día mire la Biblia con ojos nuevos. Busquen los pasajes donde hay enseñanzas de doctrina y miren lo que dicen de Dios, miren lo que dicen de nosotros. Abra los ojos y podrá conocer cada día mejor aquel a quien se nos ha ordenado imitar. ¿Qué hacer con ese conocimiento? ¿Lo guardamos en nuestras mentes o en nuestros corazones y hasta ahí llegamos? Use ese conocimiento y compare con lo que ve en su corazón. Diagnostique su corazón como un médico diagnosticaría a un enfermo. Conózcase a sí mismo. Entienda sus debilidades. Sepa en dónde falla cuando trata con los hermanos. A veces simplemente somos personas que hablamos con fuerza y no nos damos cuenta que es percibido como que si estuviéramos hablando, folclóricamente dicho, repicado. Estamos hablando con imposición. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? A veces no nos damos cuenta, pero escuchamos que uno y otra persona nos dicen, no, lo que pasa es que tú siempre hablas como que si estuviera hablando. Y cuando ya varias personas han dicho lo mismo, tenemos que empezar a pensar, el mundo no puede estar loco, soy yo que tengo un problema. Ahora, ¿se parece eso a lo que es Dios, a lo que nos muestra la Escritura acerca de Dios? Diagnostiquemos nuestro problema, conozcámonos a nosotros mismos. Si no nos conocemos, si no aceptamos nuestras fallas, si no aceptamos lo que está mal en nuestra vida, si no confesamos delante de nosotros mismos estos pecados y estas fallas, jamás podremos permitir al Espíritu Santo renovar nuestras mentes y nuestros corazones. Y diagnostique para corregir. Una vez más, una vez tenga ese conocimiento de usted mismo, no lo engavete, corrija. La Escritura le ayudará en eso. El Espíritu Santo le da el poder para que su vida cambie. Acostumbrémonos a confesar, a arrepentirnos y a restituir cuando haga falta. La confesión se nos ha convertido en una fórmula muchas veces, en la fórmula mágica con la que arreglamos un pecado o una falla o un desliz. Confesemos sabiendo en realidad lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole al Dios Santo que no somos santos, que hemos cometido pecado, que no nos hemos comportado conforme a su estándar. Es importante, no le restemos importancia al acto de confesar nuestros pecados delante del Señor. Y no solamente estemos de acuerdo con Dios, sí, yo sé que eso que hice es pecado, arrepiéntase, y arrepentirse no es sentirse mal por lo que hizo. Es tomar la decisión de voltearnos en el camino e ir en la dirección contraria al pecado. Es cambiar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos y acerca de Dios con respecto a ese pecado que estamos presentando delante de su presencia.
Es posible que mañana lo vuelva a hacer. Y usted dirá, pero eso no se repitió nada. Sí hay arrepentimiento, aunque vuelva a pecar pronto en la misma manera. Simplemente es el camino que tenemos que seguir para luchar contra nuestra carne. Caer y levantarnos, caer y levantarnos. Lo que no puede pasar es caer y quedarnos en el suelo. Lo que no puede pasar es mancharnos y escondernos de Dios pensando que Él no podrá ver la mancha. Lo que no podemos hacer es levantar nuestras orgullosas caras ignorando que hemos dañado, que hemos herido, que hemos roto relaciones que Dios había puesto entre nosotros. Y tan importante como confesar y arrepentirse, restituir. Muchas veces es tan fácil pedirle perdón a Dios, pero qué difícil es pedirle perdón al hermano. Y a veces la cosa no está completa. Seguir delante de tu hermano y decirle, te dañé. Lo que yo te hice te hirió. Lo que yo te hice te rompió. Y me siento mal por eso que te hice. No quiero volverlo a hacer. Puedes perdonarme. Qué difícil es hacer eso delante del hermano. Y eso tendría que ser nuestro pan diario, porque todos los días hacemos cosas que atentan contra nuestro prójimo. Y por último, acostumbrémonos a la abnegación y a la consagración en el amor. Todos los días, cada minuto, cada hora, necesitamos negarnos a nosotros mismos. La acción que va a mostrar amor a mi hermano puede ocasionarme un daño o un dolor o una carencia o una incomodidad o un retraso. Niégate a ti mismo. Puede que el hermano no me caiga bien. Puede que el hermano tenga una personalidad que para mí sea irritante. ¿Es eso excusa para que yo no le trate como a mi hermano? ¿Para que yo no le ame como Cristo me amó a mí? Porque si alguien es despreciable, ese soy yo. Recuerde, el carácter se forja, con la personalidad se nace. Y no tenemos excusa porque tenemos el poder supremo de nuestro lado. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para hacer todas estas cosas. ¿Cómo hacemos todo esto? Es un montón de tareas las que estamos dejando hoy. Aferrados a la gracia, porque solo Cristo puede hacerlo. Cada vez que pensemos, es imposible que un hombre pueda vivir así. Recuerde la vida de Cristo. Aunque los fariseos lo acusaban y lo perseguían y lo insultaban y se burlaban de él, él les amó. A lo mejor vemos en sus tratos con los fariseos en los evangelios, pero el Señor fue muy duro con ellos. Sí, pero después de cuántas y tantas cosas que ellos hicieron. Y su dureza no fue por rencor ni por odio. Todas las cosas que el Señor habló a esos hombres fue para corregirlos en su error. Fue para despertarlos de su letargo. Fue para abrir sus ojos. Pero ellos se negaron. Y aún de entre los fariseos hubo hombres que escucharon palabras de amor, dulces palabras de amor del Señor Jesús. Nicodemo fue uno de ellos. Mire la vida de Cristo y pregúntese, Él era un hombre, también era Dios. Es Dios. ¿Cómo puedo yo hacer lo que un hombre que es Dios hizo? Para eso tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. El mismo poder que era propio de Cristo Jesús, que es propio de Cristo Jesús, habita en nosotros. El poder del Creador del universo está en nosotros. Él puede cambiar nuestros corazones.